Mis padres vendieron la casa que compré para pagar las deudas de mi hermano y cuando fui a reclamar, me dijeron que él lo merecía más que yo y que yo solo estaba haciendo berrinche por una casa que ya no es mía. Trabajé durante años para tener lo poco que logré, nunca le pedí nada a nadie, nunca esperé regalos ni favores ni rescatadores. A veces, incluso me decía a mí misma que estaba orgullosa de eso, que mientras mi hermano siempre se metía en problemas y mis padres corrían a salvarlo, yo podía sostenerme sola. Pero ahora no sé si ese orgullo era una mentira piadosa que me contaba para no ver la verdad, que ellos nunca me valoraron, nunca me vieron como alguien que mereciera protección. Solo como alguien que estaba ahí para tapar huecos cuando les era conveniente. Hace poco más de 2 años logré comprar mi casa. No era la gran cosa, una casita modesta en las afueras, con una hipoteca pequeña porque había ahorrado cada centavo durante casi 10 años. Me sentí tan aliviada cuando firmé los papeles, cuando sostuve las llaves por primera vez en la mano. Recuerdo que lloré sentada en el suelo del salón vacío, pensando que al fin tenía un lugar que era mío, solo mío. Sin embargo, lo que no sabía en ese momento era que ya había metido la pata desde antes de comprarla. Como muchas veces había ayudado con trámites familiares, había firmado cosas a nombre de mis padres para agilizar procesos, para ayudar con impuestos, para juntar créditos. Siempre confiando en que era familia y no había nada que temer. Cuando empecé el proceso de la casa, no me di cuenta de que la propiedad estaba legalmente atada a esas cosas viejas. Y ellos, mis propios padres, lo sabían perfectamente. Cuando me enteré de que habían vendido mi casa, fue de la forma más absurda y cruel. Había salido del trabajo, ya cansada, y me detuve frente a la puerta, solo para encontrar un candado nuevo, un cartel de vendida pegado en la ventana y una camioneta estacionada en la entrada. Me quedé parada ahí, paralizada, como si lo que veía no tuviera sentido. Pensé que tal vez había habido un error, que era otra casa, que alguien se había confundido. Llamé a mis padres, temblando. Mi madre me contestó primero, con voz dulce, como si no supiera nada. Cuando le conté lo que pasaba, soltó un suspiro tan largo que de inmediato supe que no era una sorpresa para ella. Me dijo, con ese tono que siempre usa cuando quiere sonar maternal y superior, que era por el bien de la familia, que yo estaba haciendo un escándalo por algo que ya no podía cambiar, y que, después de todo, esa casa se había pagado en parte con las ayudas que ellos me habían dado años atrás. Me senté en la acera mientras ella hablaba, sintiendo cómo la sangre me subía al rostro. Intenté explicarle, entre sollozos, que yo había trabajado para eso, que había ahorrado, que había hecho todo sola. Pero entonces, en medio de la conversación, escuché la voz de mi hermano al fondo diciendo pues que lo supere, ella siempre ha tenido más suerte que yo, y fue como si alguien me hubiera dado una patada directa al pecho. Mi madre empezó a justificarse, diciendo que mi hermano estaba pasando por un momento difícil, que había que pagar unas deudas muy serias, que si no lo ayudaban lo perderían todo. Me dijo que yo era joven, que tenía trabajo, que podía volver a ahorrar. No seas egoísta, hija, fueron sus palabras exactas, como si yo estuviera reclamando por un juguete roto y no por el único patrimonio que había logrado construir en mi vida. Esa noche dormí en el coche. No tenía energía para pelear, no tenía a dónde ir. Me pasé horas revisando mentalmente cada conversación pasada, cada pequeño favor, cada préstamo, cada vez que dije claro, mamá, no hay problema. Y me di cuenta de que había sido una cadena larga y silenciosa que me había ido amarrando poco a poco. Siempre había sido yo la que resolvía, la que daba el brazo a torcer, la que podía aguantar. Recordé cuando tenía 16 y mi hermano se metió en problemas legales por manejar borracho, fueron mis ahorros de universidad los que ayudaron a pagar al abogado. Recordé cuando a los 23 me ofrecieron un pequeño ascenso, pero mis padres me pidieron quedarme en casa un año más para ayudar con las cuentas, porque tu hermano está empezando su negocio. Siempre era él. Siempre. Ahora estoy aquí, escribiendo esto, porque siento que me estoy ahogando sola en mi rabia y en mi tristeza. Una parte de mí quiere gritarles todo lo que he guardado durante años, tirarles en la cara cada renuncia que hice por ellos. Pero otra parte, más fría, empieza a preguntarse si tal vez la mejor forma de responder no es peleando ni rogando, sino moviéndome en silencio.
No sé si es posible recuperar lo que me quitaron. No sé si quiero siquiera acercarme de nuevo. Pero lo que sí sé es que ya no puedo seguir siendo la hija que calla y obedece. Algo dentro de mí se ha roto, y creo que, aunque duele, tal vez sea el inicio de algo que debía ser hace mucho tiempo. Actualización 1. Unas semanas después de ese día en que terminé durmiendo en el coche, todavía me despertaba por las noches pensando que todo había sido una pesadilla, que pronto me llamaría mi madre para decirme que había sido un error. Que las cosas se podían arreglar, que me devolverían mi casa. Pero cada mañana llegaba y lo único que encontraba era silencio. Ningún mensaje, ninguna llamada, nada. Como si después de arrancarme lo que era mío hubieran decidido también borrarme del mapa. Me levantaba temprano para ir a la oficina, fingía sonrisas ante mis compañeros, decía frases como sí, todo bien cuando alguien preguntaba si estaba cansada. Y al volver al pequeño apartamento que logré alquilar a toda prisa, me derrumbaba en el sofá, mirando el techo durante horas sin poder ordenar un solo pensamiento. Había pasado de tener un espacio propio, ganado con mi esfuerzo, a sentirme una extraña en un lugar que no sentía hogar, rodeada de cajas que ni siquiera había terminado de desempacar. Una noche, después de una jornada especialmente pesada en la oficina, me senté frente a la computadora y empecé a revisar documentos antiguos, casi como un impulso. Busqué los papeles de la compra de la casa, los contratos que había firmado, los préstamos donde mis padres figuraban de algún modo, y poco a poco empecé a entender el enorme enredo en el que me había metido sin saberlo. Recordaba perfectamente cuando mi madre me había dicho que poner algunas cuentas a su nombre era solo por seguridad, que firmar ciertos papeles era una formalidad, que en realidad todo estaba bajo control. También me acordé de esas veces en que mi padre me pedía que firmara documentos del negocio familiar porque yo tenía mejor historial crediticio y podían obtener mejores tasas. En su momento no lo pensé mucho, porque confiaba en ellos, porque eran mis padres, porque uno no se pone a sospechar de la gente que supuestamente te crió y te quiere. Pero ahora, repasando todo con detalle, me di cuenta de que, legalmente, yo había permitido que tuvieran un pie metido en cada cosa que era mía. Esa noche lloré de pura rabia, pero no fue el llanto desesperado de los días anteriores. Fue un llanto seco, silencioso, contenido, mientras mis manos temblaban sobre el teclado. Me sentí estúpida, me sentí usada, pero sobre todo me sentí completamente sola. Lo peor no era haber perdido la casa, lo peor era saber que quienes me habían quitado todo eran las mismas personas a las que, durante años, había intentado demostrar que yo valía, que merecía su respeto. Me di cuenta de que había pasado media vida tratando de ganar un lugar que nunca me iban a dar. Cada pequeño éxito mío era recibido con frases como tu hermano también necesita oportunidades o no seas presumida, no le eches en cara tus logros, y yo, en vez de poner límites, aceptaba, me tragaba las palabras. Pensaba que así mantenía la paz. Al día siguiente decidí pedir consejo a una abogada que me habían recomendado en el trabajo. Me senté frente a ella sintiéndome diminuta, cargando una carpeta de papeles desordenados, intentando explicarle entre lágrimas contenidas lo que había pasado. Ella me escuchó con calma, revisó los documentos uno a uno, me hizo preguntas que me hicieron darme cuenta de cuán poco entendía realmente de las cosas que había firmado en su momento. Me explicó que había posibilidades, que aunque la casa estuviera vendida, si había alguna irregularidad en los documentos, algo fraudulento, podía intentar recuperar parte del dinero. Pero no me dio falsas esperanzas, me dijo que no iba a ser fácil, que probablemente tomaría tiempo, que tal vez no saldría nada. Sin embargo, mientras salía de su oficina, por primera vez en semanas sentí una chispa dentro de mí. No era esperanza, no era alegría, pero sí era algo parecido a una rabia organizada, como si el dolor que llevaba cargando se estuviera transformando en algo más filoso, algo que quería actuar, moverse. Dejar de quedarse sentado esperando disculpas que nunca iban a llegar. Esa noche, al volver al apartamento, me preparé una cena rápida y me senté a hacer una lista de todo lo que había pasado en los últimos años, todo lo que había cedido, todo lo que había dejado pasar. Me di cuenta de que no era solo la casa, eran los préstamos que había asumido por ayudar a la familia, las cuentas conjuntas donde yo siempre ponía más dinero, los favores que nunca se devolvían.
Recordé momentos específicos, como cuando mi madre me pidió prestados $3,000 para cubrir una deuda de mi hermano porque era urgente y nunca me devolvieron un centavo. O cuando vendí mi auto viejo a precio ridículo para ayudar con los gastos de casa porque todos tenemos que aportar. Recordé cuando mis padres me convencieron de no mudarme lejos para un mejor trabajo porque tu hermano nos necesita cerca. Todo eso era una telaraña que yo misma había permitido tejer alrededor mío, y ahora estaba atrapada. Pero esa noche, mientras cerraba la libreta donde había anotado cada pequeño sacrificio, me miré en el espejo y supe que no quería seguir siendo la misma persona que aceptaba. No sabía aún qué iba a hacer, no sabía si lograría recuperar lo perdido, pero lo que sí tenía claro era que no les iba a dar ni un centavo más, ni una oportunidad más de usarme. Si querían ayuda, que se buscaran la vida. Si querían resolver los líos que ellos mismos habían creado, que lo hicieran solos. Por primera vez en mi vida, empecé a entender que decir no me hacía una mala hija, ni una persona egoísta. Me hacía alguien que, al fin, había abierto los ojos. Actualización 2. Un par de meses más tarde, ya había empezado a notar las primeras grietas en el muro que intentaban mantener conmigo. Al principio fue sutil, casi imperceptible. Mi madre me mandaba mensajes cortos, como quien tantea terreno, que si cómo estaba, que si necesitaba algo, que si había pensado en visitar. Yo respondía de forma seca, con monosílabos, solo para no dejarla en visto, porque parte de mí seguía cargando ese peso incómodo de la hija que quiere ser buena aunque le hayan dado 1000 razones para cortar por completo. Luego empezaron las llamadas de mi hermano, primero amables, luego más directas, con ese tono que siempre ha usado cuando necesita dinero y quiere disfrazarlo de un favor mutuo. Me dijo que estaba enfrentando problemas con su negocio, que necesitaba invertir rápido para no perder una oportunidad, que si yo podía ayudarlo con un pequeño préstamo porque, según él, yo era la única en la familia que sabía manejarse bien con el dinero. Me quedé en silencio al teléfono mientras lo escuchaba, sintiendo una mezcla de náusea y rabia. Por un momento, una parte vieja de mí quiso entrar en pánico, decirle que sí solo para no crear conflicto, porque era lo que siempre había hecho. Pero otra parte, más fría, más despierta, tomó el control. Le respondí sin levantar la voz, sin sonar confrontativa, simplemente le dije que no podía ayudarlo, que estaba ocupada reorganizando mi vida y que no estaba en posición de prestar nada a nadie. Su reacción fue inmediata, un bufido, un claro, tú siempre con tus prioridades, y luego un golpe de teléfono colgado que me dejó escuchando el silencio por unos segundos. Me quedé mirando el aparato en la mano, dándome cuenta de que por primera vez en años había puesto un límite claro. No me sentí liberada ni empoderada como en las películas, me sentí cansada, como si de pronto mi cuerpo recordara todo el peso acumulado y me lo dejara caer encima. Esa noche revisé nuevamente las cuentas conjuntas que quedaban, las tarjetas donde mi madre aún figuraba como adicional, y empecé a cerrarlas una por una. No lo hice impulsivamente, lo hice con método, anotando cada paso, cada número, cada correo de confirmación. Me había dado cuenta de que si quería evitar que siguieran drenando mi vida, necesitaba cortar cada hilo, por pequeño que fuera. Me sorprendió darme cuenta de cuántos permisos les había dejado colgados, autorizaciones de cobros automáticos, cuentas de servicios que aún llegaban a mi correo, seguros compartidos que ya no tenían sentido. A medida que iba cerrando cada uno, sentía una punzada rara entre el pecho y la garganta, como si cada clic fuera a la vez un corte y una herida. Sabía que ellos lo notarían pronto, y sabía que no iba a gustarles, pero había llegado a un punto en que prefería enfrentar su enojo antes que seguir sosteniendo la fachada. Unos días después, mi madre me llamó entre lágrimas, diciéndome que el banco les había negado una solicitud porque ya no figuraba mi nombre como respaldo. Me dijo que no entendía por qué estaba siendo así, que no podía creer que yo estuviera siendo tan dura con ellos, que después de todo lo que habían hecho por mí yo ahora les diera la espalda. Me quedé sentada en el sofá, el teléfono apoyado en la oreja, sintiendo como su voz me golpeaba en oleadas de culpa y manipulación. Ella decía frases como éramos una familia y tu hermano no puede solo y nos has dejado a la deriva, y por un momento sentí que las lágrimas querían salir de mis ojos, pero no eran de tristeza, eran de puro cansancio. Cuando logré abrir la boca le respondí,
con voz suave, que yo no había dejado a nadie a la deriva, que solo estaba recuperando lo que me correspondía. Que si estaban tan hundidos era porque durante años me habían usado como muleta sin preocuparse por las consecuencias. Ella no lo tomó bien, por supuesto. Me gritó que era una egoísta, que siempre había sido fría, que por algo mi hermano era el favorito, porque al menos él tenía corazón. Cuando colgué, me quedé mirando la pared durante minutos, sintiendo como cada palabra se me había quedado pegada por dentro, como espinas pequeñas que no podía arrancar. Pero había algo distinto en mí. No tenía la urgencia de llamarla de vuelta, de explicarle, de suplicar que entendiera. Había empezado a aceptar que tal vez nunca entenderían, que tal vez siempre iban a pintarme como la villana de la historia, y que ya no dependía de mí cambiar eso. Esa noche, mientras me servía un café y me sentaba frente a la computadora, revisé los documentos que la abogada me había pedido preparar. Había descubierto que en algunos de los trámites usados para vender mi casa había irregularidades, cosas que podían darme un pequeño margen para pelear por lo menos parte del dinero. No era seguro, y probablemente tomaría meses, incluso años, pero ya no estaba dispuesta a dejar que se salieran con la suya. Mientras llenaba los formularios, pensé en todo lo que había perdido, no solo materiales, sino en tiempo, en confianza, en partes de mí que había gastado tratando de ser la hija que ellos querían. Me di cuenta de que lo único que me mantenía ahora era la idea de dejar de cargar con ese peso, de reconstruirme no para demostrarles nada, sino para volver a ser alguien que pudiera mirarse al espejo y decirse: al menos lo intentaste, al menos no dejaste que te aplastaran del todo. Actualización 3. Unos 6 meses más tarde, la situación había cambiado tanto que a veces me despertaba preguntándome cómo había aguantado tanto tiempo en el papel que solía ocupar. Las llamadas de mi madre se volvieron cada vez más esporádicas, pero cuando llegaban, eran cargadas de reproches disfrazados de preocupación. Me preguntaba si estaba bien, pero lo hacía en el tono de quien te está recordando que eres ingrata. Me decía que mi hermano estaba pasando por un momento muy difícil, que después de todo lo que la familia había sacrificado por mí era injusto que yo no pudiera siquiera tenderles una mano. Mientras la escuchaba, solía mirar fijamente la taza de café entre mis manos, respirando profundamente para no decirle todo lo que hervía en mi cabeza. Porque sí, lo sabía que su versión de los hechos siempre iba a ser que yo había tenido suerte, que yo había tenido oportunidades que él no, y que por eso tenía que devolver constantemente. Pero lo que ellos nunca entendieron era que esas oportunidades no me cayeron del cielo. Me las gané. Me levanté temprano, trabajé horas extras, aguanté malos jefes y malos turnos. Mientras mi hermano gastaba dinero en fiestas, mientras se metía en negocios sin pies ni cabeza, yo estaba estudiando, ahorrando, diciendo no a vacaciones, diciendo no a pequeños lujos que me hubiera encantado darme. El colmo llegó cuando mi hermano, incapaz de sostener las deudas incluso después de que mis padres lo rescataron usando el dinero de mi casa, decidió intentar contactarme directamente para pedirme ayuda. Me mandó un mensaje largo lleno de palabras dulces, de esas que sabes que no son sinceras pero que intentan sonar cercanas. Me decía que éramos hermanos, que deberíamos apoyarnos, que solo necesitaba un empujón más. Me tomó un día entero decidir si responderle o no. Parte de mí quería gritarle todo lo que tenía guardado, otra parte quería simplemente ignorarlo. Al final, le contesté con un mensaje breve, seco, donde le dije que esperaba que encontrara soluciones, pero que yo ya no estaba en posición de ayudarle. No volví a saber de él durante semanas, hasta que un día mi madre me llamó furiosa, diciéndome que cómo podía ser tan cruel, que mi hermano estaba al borde de perderlo todo, que yo solo pensaba en mí misma. Recuerdo perfectamente quedarme en silencio, mirando por la ventana mientras la escuchaba, sintiendo como cada palabra me rebotaba por dentro. En otro tiempo, hubiera tratado de explicarle, hubiera intentado hacerle ver mi lado, pero en ese momento me limité a decirle que ya habíamos hablado de esto y que no iba a cambiar mi decisión. Mientras todo eso pasaba, la abogada con la que estaba trabajando me iba actualizando sobre los avances legales. Habíamos descubierto irregularidades serias en algunos documentos usados para vender mi casa, cosas que podían forzar a mis padres a devolver al menos una parte del dinero.
No iba a ser fácil ni rápido, pero por primera vez en meses sentí que tenía una pequeña chispa de control sobre la situación. No se trataba solo de recuperar lo perdido, se trataba de establecer un límite, de demostrarme a mí misma que no iba a dejar que me aplastaran sin pelear. Cada vez que recibía un correo de mi abogada, lo leía despacio, lo repasaba, lo sentía como un pequeño ancla que me mantenía firme mientras alrededor todo parecía querer derrumbarme. Porque no voy a mentir, aunque estaba cortando lazos, aunque estaba blindándome, había noches en que me sentía completamente sola, en que me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Si realmente valía la pena todo este esfuerzo. Al mismo tiempo, había cambios más sutiles que empezaban a aparecer en mi día a día. Dejar de hablar con mi familia me obligó a mirar mi vida desde otro ángulo, a descubrir cuánto tiempo había dedicado antes a resolver problemas ajenos, a atender llamadas que no quería atender, a cargar preocupaciones que no me pertenecían. Me encontré con ratos libres que no sabía cómo llenar, con silencios que antes habrían estado ocupados por discusiones o pedidos. No fue fácil. Hubo momentos en que tuve que sentarme en el sofá y dejar que el llanto saliera, no porque quisiera volver atrás, sino porque dolía reconocer cuánto me había aferrado a algo que nunca fue real. Pero también hubo momentos en que me sorprendía sonriendo al darme cuenta de que estaba tomando decisiones solo para mí. Que podía gastar mi dinero en algo simple como una planta nueva para el apartamento sin sentirme culpable porque ese dinero no estaba yendo a cubrir alguna deuda familiar. El proceso legal seguía avanzando lento, pero firme. Mi abogada me explicó que, si todo salía bien, podríamos llegar a un acuerdo extrajudicial para recuperar parte del dinero perdido. No me hice ilusiones, sabía que no iba a ser suficiente para comprar otra casa ni para borrar lo que había pasado, pero para mí, simbólicamente, significaba muchísimo. Era el principio de un cierre, el principio de un límite claro. No se trataba solo del dinero, se trataba de marcar un antes y un después. Mientras tanto, mis padres seguían tratando de hacerme ver como la hija ingrata, como la que los había abandonado. Me enteré por amigos en común que habían empezado a contar su versión en reuniones familiares, que decían que yo me había vuelto fría, que me había dejado llevar por la avaricia, que los había traicionado. Cuando escuché eso por primera vez, sentí como me ardía la piel del coraje, pero luego, después de un rato, me di cuenta de que ya no me importaba tanto. Me di cuenta de que había algo liberador en aceptar que ellos iban a pensar lo que quisieran y que yo no tenía que seguir gastando energía intentando corregir sus narrativas. A veces me paro frente al espejo y me miro largo rato, tratando de reconocer a la persona que soy ahora. No es que me sienta fuerte ni invencible, para nada. Me siento cansada, me siento herida, pero también me siento más despierta que nunca. He perdido muchas cosas en este proceso, sí, pero he ganado algo que no sabía que necesitaba tanto, la capacidad de decir basta. Y aunque todavía no sé cómo va a terminar todo esto, tengo claro que, pase lo que pase, no pienso volver a ser la persona que era antes. Actualización 4. Un año después, cuando miro hacia atrás, siento como si estuviera recordando una vida completamente distinta. Muchas cosas cambiaron en esos meses, no solo en términos legales, sino también en mi forma de estar en el mundo. Después de tantos años siendo el soporte invisible de mi familia, pasar a ser alguien que trazaba límites me resultó al principio agotador y emocionalmente desgastante. Recuerdo que había noches en que me despertaba sobresaltada pensando que quizá había cometido un error, que tal vez había sido demasiado dura, que quizás tendría que haberlo manejado de otra manera. Pero cada vez que esos pensamientos me asaltaban, bastaba con revisar los correos de mi abogada o leer los mensajes agresivos que había recibido de mi madre y mi hermano para que esa duda se deshiciera rápidamente. La abogada había logrado cerrar un acuerdo extrajudicial que me devolvió una parte del dinero perdido. No fue ni de cerca lo suficiente para reemplazar la casa, pero representaba algo mucho más grande para mí, una victoria silenciosa, una prueba de que no me habían aplastado por completo. Recibir esa transferencia fue raro. Me acuerdo perfectamente de estar frente a la pantalla de la computadora, viendo la notificación del banco, sintiendo una mezcla de alivio, tristeza y vacío.
Durante tanto tiempo había pensado en esa pelea como algo que me devolvería lo que era mío, pero cuando finalmente tuve ese dinero en las manos, me di cuenta de que no tenía ganas de usarlo para volver a lo mismo. No quería otra casa en la misma ciudad, no quería seguir viviendo con la sombra de mi familia cerca, no quería tener que cruzarme con ellos en tiendas, en reuniones, en casualidades incómodas. Así que tomé una decisión que había estado rondando mi cabeza desde hacía meses: mudarme. Empecé a buscar opciones en otro estado, lejos, en un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera empezar de nuevo. Al principio me sentí ridícula, como si estuviera huyendo, pero luego entendí que no era una huida, era una elección. No me iba porque ellos me estuvieran persiguiendo, me iba porque finalmente podía decidir por mí misma, porque ya no tenía ataduras legales ni emocionales que me retuvieran. Empaqué mis cosas lentamente, dejando atrás objetos que ya no tenían sentido para mí, deshaciéndome de recuerdos que antes me habrían parecido imposibles de tirar. Me sorprendió descubrir cuánto equipaje emocional tenía acumulado en objetos pequeños, fotos, regalos, cartas, pequeños adornos que alguna vez me dieron y que ahora solo eran recordatorios de lo que había soportado. Recuerdo el momento exacto en que cerré la puerta del apartamento por última vez. Tenía la llave en la mano, la giré con calma, sin prisas, y me quedé unos segundos parada frente a la puerta cerrada. No lloré, no suspiré, no hice ningún gesto dramático. Solo me quedé allí, sintiendo el peso del momento, sabiendo que estaba dejando atrás no solo un lugar físico, sino una etapa entera de mi vida. Me monté al coche y empecé el viaje hacia mi nuevo destino con una mezcla de nerviosismo y emoción que no había sentido en años. El primer mes en la nueva ciudad fue raro. Había días en que me sentía eufórica por la libertad, por la sensación de anonimato, por poder caminar por las calles sin tener que mirar por encima del hombro emocionalmente. Pero también había noches en que me sentía sola de una forma que nunca había conocido. Porque sí, aunque mi relación con mi familia había sido tóxica y dolorosa, seguía siendo mi punto de referencia, el lugar al que volvía aunque fuera para pelear. Al no tenerlo más, me encontré flotando en un espacio nuevo, donde tenía que construirme desde cero. Empecé a conocer gente poco a poco, a hacer pequeños esfuerzos por integrarme en nuevas rutinas, en nuevas conversaciones, en nuevas dinámicas. Fue difícil. Todavía lo es. Pero por primera vez, cada paso que doy lo siento como mío, completamente mío. Lo que más me costó, y aún me cuesta, es aceptar que nunca voy a recibir un cierre emocional perfecto. Nunca va a haber una disculpa de mis padres, nunca va a haber un momento en que mi hermano reconozca lo que hizo. Lo más probable es que, en su versión de la historia, yo siga siendo la hija fría, la que los traicionó, la que eligió el dinero por encima de la familia. Aprender a vivir con eso es una de las cosas más duras que he tenido que enfrentar, porque durante tanto tiempo viví tratando de demostrarles que era valiosa, que merecía su respeto, que merecía su amor. Soltar esa necesidad ha sido como arrancarme una capa de piel, doloroso pero necesario. Ahora, cuando me siento en mi nuevo pequeño apartamento, con mis plantas, mis libros, mis tazas que nadie toca excepto yo, siento una mezcla extraña de tristeza y alivio. A veces imagino qué pasará si algún día llaman, si algún día buscan contactarme otra vez, si intentarán tender algún puente. No sé qué haré llegado ese momento, pero lo que sí sé es que, pase lo que pase, nunca volveré a ser la persona que era antes. He perdido muchas cosas, sí. Pero también he recuperado algo que es solo mío, la libertad de ser quien quiero ser, lejos de quienes nunca supieron cuidarme. Actualización final. Un par de años más tarde, me encuentro escribiendo esto desde un lugar que jamás imaginé. No es un lugar físico solamente, aunque también lo es, estoy sentada en el pequeño balcón de mi nuevo apartamento, en una ciudad donde nadie conoce mi historia, viendo las luces encenderse poco a poco mientras cae la noche. Pero más allá del paisaje, lo que ha cambiado profundamente es el lugar emocional en el que estoy. Si alguien me hubiera dicho hace 3 años que terminaría aquí, no les habría creído. No porque fuera imposible, sino porque yo no me creía capaz de romper los lazos que me tenían atada, esos hilos invisibles que habían dirigido cada paso que daba, incluso cuando creía estar tomando decisiones propias. He pasado mucho tiempo en terapia, porque sí,
terminé aceptando que necesitaba ayuda para desenredar todo lo que llevaba cargando. No fue sencillo sentarme frente a alguien y decirle en voz alta que mis propios padres me habían quitado lo que era mío, que lo habían hecho sin remordimiento, que me habían llamado egoísta por no seguir cediendo. Que había tenido que batallar sola para no hundirme emocionalmente. Había momentos en que me escuchaba hablando y sentía vergüenza, como si estuviera exagerando, como si fuera una mala hija por simplemente exponer lo que había pasado. Pero poco a poco entendí que no se trata de repartir culpas a lo loco ni de victimizarme, se trata de reconocer que fui dañada, que mis límites fueron cruzados una y otra vez, y que tengo derecho a sanar de eso. Las noticias sobre mi familia siguen llegando a cuentagotas, a veces por conocidos, a veces por redes sociales que me aparecen aunque no quiera. Mi hermano terminó perdiendo lo poco que le quedaba, arruinó sus oportunidades, se peleó con la poca gente que lo apoyaba. Mis padres, según supe, han tenido que enfrentar deudas enormes, incluso vendieron parte de su casa para cubrir algunos gastos. Y aquí viene la parte que más me remueve, sí, hubo un momento en que me buscaron. No lo hicieron directamente al principio, usaron intermediarios, conocidos en común, mensajes indirectos, todo cuidadosamente empaquetado para que pareciera que no estaban rogando. Pero que claramente llevaban la intención de acercarse. Recuerdo perfectamente cuando una amiga de infancia me mandó un mensaje diciéndome que mi madre había estado preguntando por mí, que decía que la familia debería estar unida. Que ahora entendían que tal vez se habían equivocado. Me quedé mirando ese mensaje largo rato, sintiendo una mezcla de emociones difíciles de explicar, nostalgia, rabia, tristeza, incluso ternura por la parte de mí que durante tanto tiempo había soñado con ese momento. Con ese reconocimiento. Pero luego, cuando fui honesta conmigo misma, supe que ya era tarde. No porque no pudiera perdonar, sino porque no quería volver a entrar en ese círculo. Sabía, en lo más profundo, que si abría la puerta, todo volvería a empezar, las pequeñas manipulaciones, los pedidos disfrazados de cariño, la expectativa de que yo volviera a ser la hija que resuelve. Así que respiré hondo, le respondí a mi amiga con un gracias por avisar, pero prefiero mantener distancia y cerré el teléfono. Me quedé sentada en la cama, mirando la pantalla oscura, sintiendo como mi corazón latía fuerte, no de miedo, sino de certeza. No iba a regresar. No porque quisiera castigarlos, sino porque había entendido, finalmente, que protegerme a mí misma era lo único que me quedaba. Hoy mi vida no es perfecta. Hay días en que me siento sola, claro que sí. Hay días en que me pregunto si tomé las decisiones correctas, si podría haber hecho algo diferente, si habría una versión de la historia donde todos salíamos menos heridos. Pero luego salgo a caminar, respiro el aire de este lugar que elegí yo, compro flores para mi apartamento, me siento a leer un libro sin tener que preocuparme por cubrir deudas ajenas. Y me doy cuenta de que estoy construyendo algo que nunca antes tuve, paz. Esa paz no viene de haber ganado la batalla ni de haber cobrado venganza en el sentido dramático, viene de haber recuperado mi dignidad, de haber dicho hasta aquí y mantenerme firme. No espero que ellos cambien, no espero que algún día llegue una disculpa perfecta ni un cierre redondo. Aprendí a hacer las paces con la posibilidad de que las cosas queden incompletas, que haya cicatrices que nunca terminen de cerrarse del todo. Pero aprendí también que esas cicatrices no me definen, que lo que me define es lo que he hecho desde entonces, las elecciones que tomo cada día para no repetir los mismos patrones, para no seguir cargando las mochilas de otros. A veces la venganza más poderosa no es destruir a quienes te dañaron, sino reconstruirte a ti mismo en silencio, lejos, sin que tengan acceso a ti nunca más. Y aunque el camino ha sido largo y sigue teniendo cuestas, puedo decir honestamente que, por primera vez en mucho tiempo, estoy viviendo para mí.